tema del día, sin duda, las narconóminas del Mencho, dado a conocer por diversos medios de comunicación en las últimas horas. Sueldos que pagaba el líder del cártel Jalisco Nueva Generación a sus halcones, sicarios, lugartenientes, los sobornos que entregaba a autoridades, tanto de la policía, policías municipales como funcionarios de la Fiscalía del Estado de Jalisco, como a militares, elementos de la Guardia Nacional y también militares. El control de los gastos está detallado en diversas hojas hechas a mano o bien en computadora, en donde se documentan los cientos de miles de pesos que pagó bajo diversas claves. Por ejemplo, que hay algunas. Sicarios y comandantes. Esos ganaban entre 4,000 y 7,000 pesos. Se listan decenas de apodos como Moreno, Tragabalas, Maluma. Halcones informantes perciben entre 3,500 y 4,000 pesos regularmente por semana, aunque en algunas horas de vigilancia los pagos reportados ascienden a los 60,000 pesos. Nóminas de choque. Grupos especializados en zonas como Chiapas y Tapalpa, Jalisco, con presupuestos específicos para logística, víveres y servicios básicos, gas, cortes de cabello, etc. Corrupción y control territorial. El cártel destina sumas millonarias para asegurar la cooperación de las autoridades y el control de diversas zonas. Sobornos a autoridades. Se registran pagos directos a figuras etiquetadas como PGR, Policía Federal, PFP y Judas. Policías municipales. Localidades como Tapalpa recibía un pago de 138,000 pesos mensuales. Chiquistlán, 86,000. El Tuito y Tomatlán reciben financiamiento constante para lograr la colaboración. Presencia regional. Los gastos cubren operaciones en Jalisco, en San Gabriel, Tapalpa, Tomatlán y en Chiapas, en San Cristóbal, Tuxtla y Chiapa de Corzo. Los gastos operativos y relaciones públicas incluyen conceptos que van más allá de lo bélico. Por ejemplo, reparación de antenas de comunicación para logística y mantenimiento, compra de llantas para patrullas de choque, los llamados monstruos, mantenimiento de ranchos como los ranchos San Borja o El Naranjo, etc. Asistencia social para hacerse propaganda. El grupo Cártel Jalisco invertía en despensas o invierte en despensas más de 800,000 pesos. Apoyos médicos y financiamiento de fiestas patronales, desde luego para ganar base social. Gastos personales y religiosos. También destacan desembolsos de 50,000 pesos para comprar flores a San Judas Tadeo y gastos etiquetados para posadas decembrinas. Tenemos contacto con David Saucedo, consultor en seguridad, a quien agradezco mucho y saludo como siempre con afecto. David, bienvenido, ¿cómo te va? Buena tarde. ¿Qué tal, Pepe? Qué gusto saludarte a ti, el auditorio, a tus órdenes. Gracias. ¿Qué te parece la nómina de la narconómina del Mencho? Es la primera vez, Pepe, que tenemos acceso a un archivo detallado con los montos, nombres en clave, conceptos que maneja un alto jefe criminal. Ni siquiera en las detenciones del Chapo Guzmán o en su momento en las capturas de los viejos capos del narcotráfico habíamos tenido acceso a un archivo tan detallado de lo que son los gastos, el gasto corriente propiamente del pago de sobornos, autoridades de seguridad pública, lo que se invierte en su base social de apoyo, los recursos que realiza para obras de infraestructura social, y aquí nadie se escapa. Queda claramente definido, aun y cuando hay muchos nombres en clave, que los tres niveles de gobierno, estatal, federal, municipal, reciben contraprestaciones, por decir de manera amable, sobornos por parte de los grupos criminales. Es decir, es un archivo muy detallado, seguramente hay más información, y quizá haya alguien dentro de la estructura del Mencho que pueda descifrar los nombres en clave de muchos de estos personajes. Nada más a vuelo de pájaro alcanzo a detectar por apodos a algunos comandantes que tienen nombre y apellido como tal y que fueron consignados en el archivo de nómina con los apodos con los que se les conoce, con los que lo conoce la tropa, el personal operativo. Así que una investigación incluso superficial de la actual Fiscalía General de la República al frente de Ernestina, rápidamente podría detectar cuáles son las personas de alto nivel que están recibiendo este tipo de sobornos. Sí, estamos viendo que mensualmente el cártel Jalisco recibía
cuando menos en las nóminas que están mostrando, recibía arriba de 15 millones de pesos mensuales en sus diferentes actividades. Una narconómina que revela mucho, como dices tú, habrá que descifrar los nombres clave, porque ahí es una pista para las autoridades para poder investigar complicidades, ¿no crees? Sí, por supuesto. Y si vemos el espacio geográfico en el cual está diseminados estos pagos, pues en realidad es la zona en la que él mismo, el Mencho, operaba, lo que nos hace suponer que en esta región en concreto, él era el responsable directo de los pagos hacia cada uno de estos personajes de niveles de gobierno. Alcanzo a ver incluso también los nombres de algunos empresarios que están ahí. Es decir, cuando el Mencho ocupaba algún espacio geográfico, en las guaridas en las que él se encontraba, se encargaba en directo de hacer los pagos para mantener una cadena de lealtades. Seguramente los jefes regionales, de los cuales se ha hablado en los últimos días, el Sapo, el Jardinero, el Doble R, el 03, tienen sus propios archivos de nómina. Este nada más es el archivo de nómina de los cuarteles generales de la guarida en la que se ocultaba el Mencho. Seguramente, porque aquí no aparecen nombres de otros personajes de otras entidades del país, en donde sabemos el Mencho tiene presencia. Es decir, este es apenas un fragmento pequeño, pero que nos permitiría empezar a armar el rompecabezas de lo que nunca hemos tenido. Es decir, la contabilidad, el gasto corriente de un alto jefe criminal, en este caso en el microcosmos de la región en la que él se ocultaba. Toda una fábrica, toda una empresa en forma administrativamente hablando, ¿no? Con entradas, con salidas, con devos, con pagos, en fin, es decir, no era un negocio ahí desorganizado como otros cárteles esta narconómica revela que no es una banda de sicarios, sino una empresa criminal en toda forma, que además tiene eh, esto, no fideicomiso, sino eh, cuando le dan a uno permiso para, pagando uno, el poder utilizar un nombre, una marca, Franquicias. Una franquicias, franquicia. eso quise decir, franquicias en toda la República y recibía una cantidad importante, en fin, es fuerte todo esto que se está viendo y como dices tú, es la primera vez que se ve tan de cerca una circunstancia que todo el mundo dice, sí, hombre, no me causa sorpresa, ¿no? ¿Cómo no? Nunca lo habíamos visto, Pepe. De hecho, a pesar de la confección casi artesanal, porque muchas de estas hojas están escritas a mano, algunas de ellas incluso en un formato de un programa de cómputo muy conocido, y no parece que utilicen archivos contables modernos. Sin embargo, esto da una idea, pues, de que sí había como tal un manejo contable, administrativo, con un cronograma, una línea de tiempo, para hacer los pagos de manera periódica. Intuyo que no se digitalizaba toda la información a efectos de que no estuviera en una computadora que eventualmente pudiera conectarse a Internet y que de ahí, con algún esquema de la policía cibernética, se pudiera tener acceso a distancia. Sin duda, este método de contabilidad, hacer incluso los registros a mano, es justamente con ese objeto de que nadie pueda acceder de manera digital en la red a archivos que al haber sido ingresados a una computadora, y si esa computadora se conecta a Internet, en automático es susceptible de que pueda ser intervenida. Así que lo que vemos es un grupo criminal que seguramente contaba con especialistas en el manejo contable, en el manejo de recursos humanos, que estaba pasando reportes al Mencho del estatus de los pagos, de las cuentas por pagar, como una empresa criminal como tú lo describiste. Claro, con una lógica empresarial y así debe de combatirse. ¿Cómo manejan? Siempre se pregunta uno, ¿qué hacen con tanto dinero? ¿Cómo lo manejan? ¿En qué lo invierten? En este caso, lo que estamos viendo es apenas una parte, pero muy sustantiva, es el gasto corriente. Una parte quizá más sustantiva sería saber cuáles son los negocios legales en los cuales se blanquean capitales, cuáles son los recursos que se invierten en campañas políticas, qué candidatos, qué proyectos políticos, en qué regiones, con qué resultados. Esto nada más es el gasto corriente, digamos, lo que se requiere para la operación día a día del cártel, pero hay macroproyectos,
que requieren inversiones todavía más grandes, de los cuales seguramente también hay archivos. Habría que realizar un cateo sistemático en las residencias en las que se ocultaba el líder del cártel Jalisco, porque seguramente en esas viviendas también van a encontrar más archivos contables, más archivos de nómina. Pues ya para concluir, yo te podría decir que el gobierno, después de todo esto, ya no tiene pretexto para no investigar a los narcopolíticos, ¿no crees? Definitivamente, incluso después de de estos hallazgos, tendría que darse de baja de inmediato a los comandantes de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal, los mandos municipales, que en clave sus nombres están registrados con pagos allí en los archivos de nómina del Cártel Jalisco Nueva Generación. Ojalá este sea el siguiente anuncio en alguna conferencia mañanera en donde nos traduzcan todos estos hallazgos, a quiénes pertenecían, a quiénes estaban destinados estos pagos. Muchas gracias, gracias por supuesto David Saucedo por haber estado con nosotros una vez más y leyendo juntos estas nóminas, narconóminas del Mencho. Gracias, Pepe, te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo igualmente, gracias. También se